Esto va a comenzar. Toma tu carpule, tu tejuino y tu guitarra, porque si eres dentista, tapatío o rock and rollero, o simplemente eres un alma perdida en la internet, toma asiento y repite conmigo: dientes, guanatos y rock and roll. Esto es Chaquetas Dentales. Conducido, protagonizado y estelarizado por Mario López. Cada quien no, güey. No quiero saber nada. A ver, pues, entonces, ¿cómo va a ser este pedo? Eder Sánchez. Bueno, eso sí, también es de un poquito, un poquito. Y Álvaro Valenzuela. ¿Tú hablas de rock and roll? Ok, nos gusta enterarnos de todo. Chaquetas Dentales. Ah, bueno, entonces cállese el hocico. Ya te desacomodaste este cotorreo. Puta madre. De un vergas. Ahí está. Ahora se oye mejor. Esto es Chaquetas Dentales en su 7ª edición. Yo soy Álvaro Valenzuela. Eder Sánchez. Y Mario López. El día de hoy nos vamos a introducir. ¿Qué nos vamos a introducir? No, ahora sí, para los que se quejaban que no tocábamos nada técnico. Ahora sí, ahora ya les hicimos caso. Y pues ahora vamos a tocar, pues tiene que ver con los dos, con clínicos y técnicos. Entonces pues ahora vamos a hablar. Nos vamos a meter en el tema de los materiales dentales. ¿Y cómo se llama el tema de hoy? Bueno, para empezar el tema, difícilmente te vas a encontrar un tema que sea puramente clínico o puramente técnico. Casi todos los temas tienen de los dos lados, sobre todo los de restauración indirecta, igual blanqueamiento no tanto, pero si hablamos de materiales indirectos, todos aquellos que necesitan de una impresión y mandarse a hacer en el laboratorio, neta, nomás empecé a hablar y empezaron los perros, ¿verdad? El pedo lo tienes tú. Hace rato que también estabas hablando, la de moto. Los camotes y el camotes. avión. Chale. Bueno, entonces, volviendo al tema de los materiales que vamos a tocar el día de hoy, vamos a hablar de materiales indirectos. Aquellos materiales que el dentista toma una impresión y envía al laboratorio. Y el laboratorio entonces confecciona una restauración que se tiene que colocar en boca. Puede adherirse o puede cementarse dependiendo del tipo de material que sea. Entonces el tema es sin importar lo lejos o cerca que esté el laboratorio. Porque me ha tocado que muchos confunden lo directo con geográficamente. Ah, cabrón. O sea, toman la impresión, llenan el modelo y lo hacen atrás y piensan que es directo. O bueno, o tienen el concepto que eso es una restauración directa, pues. No. Pero eso ya es enviarlo al laboratorio. Ese es indirecto, sí. Ah, cierto, y también hay un término llamado semidirecto, ¿no? Que toma la impresión y en vez de llenarla con yeso la llenas con silicón. Entonces pues ya no es tan directo. Nada mames, lo que cementas directo, lo que haces directamente en boca, eso es directo. Y lo que tienes que cementar posteriormente, ya sea que lo hagas en tu laboratorio o en el laboratorio al que le mandas el trabajo, eso es indirecto, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de materiales indirectos. Vamos a hablar de las diferencias que existen y las indicaciones que existen entre metal, circonia, resina y disilicato de litio. ¿Sí? Cuando hablo de metal me refiero a metal puro, sí, pero también al metal que va revestido de cerámica, porque al final de cuentas lo que importa es el comportamiento de ese metal, ¿sí? Y hay mucha confusión, fíjate, en el gremio odontológico. Hablo de los técnicos y hablo de los laboratorios, de los consultorios dentales también. Fíjate que he notado que uno de los grandes males que hay aquí en la zona donde nosotros habitamos, que es Guadalajara y zona metropolitana, es posible que en el resto de la República también, es que la gente tiende a indicar los materiales dependiendo de la profundidad de la cartera del paciente. Y en nuestro gremio se tiene la creencia de que si el paciente es de escasos recursos, vamos a usar materiales como el metal, como la restauración de metal, porcelana o la resina. O la resina, sí. Sí, y si el paciente tiene mucho dinero, entonces ya estaremos hablando de cerámicas como el disilicato de litio o de óxidos metálicos como la circonia, ¿no? El dióxido de circonio. Y yo estoy aquí para decirles que esperando que todo salga bien, al final de este tema nos va a quedar claro que no es tanto la cantidad de dinero que tu paciente pueda pagar la que te hará elegir el material, sino la indicación. Y eso es lo más importante. Imagínate que estás en un mundo en el que todo cuesta lo mismo. La única diferencia es qué tipo de aplicación le podrías dar a ese material.
Porque qué triste es ver pacientes que tendrían una solución muy buena para su mal con una restauración indirecta de resina, pero como el paciente quiere darle lo mejor a ese dentista, el dentista quiere darle lo mejor a ese paciente, pues resulta que le indica un material que se tiene la creencia es más costoso, aunque no era el ideal para esa situación, ¿no? Y también que mis colegas piensan que haciendo restauraciones de resina, pues van a estar ayudando a pacientes que tienen escasos recursos económicos. Yo doy una clase en la cual te enseño a fabricar carillas de resina de manera indirecta. Es decir, tomas la impresión y tú la fabricas estratificándola con las mismas masas, diferentes grados de translucidez y diferentes grados de saturación que lo hacemos quienes montamos cerámica. Vamos, te voy a enseñar a montar resina desde un punto como el que yo utilizo para montar cerámica. El resultado final es un resultado súper lindo. Y cuando les pregunto a los pacientes, ¿para qué vienes al curso? Porque es la pregunta que siempre les hago a los alumnos, ¿para qué vienes al curso? Siempre obtengo esta respuesta. Es que siempre es bueno tener un recurso para aquellos pacientes que no puedan costear otros tratamientos más costosos. Y es ahí donde empieza la clase, ¿no? Donde empieza la magia y donde empezamos a comprender bien que no importa el dinero, porque no es que un material sea más barato que otro. De hecho, no cuesta más barato uno que otro. Y las horas hombre no son menos en un material que otro. Simplemente se hace eso porque culturalmente así lo hemos hecho desde siempre. Y ahora, pues en la mente de nuestros colegas, tanto técnicos como dentistas, existe esa creencia. Para los pobres tengo estos y para los que tienen dinero tengo estas otras alternativas. De hecho, Norberto Ruiz, él dice que maneja el mismo precio para todo, para metal, para circonia, para silicato. Y él tiene dos explicaciones. Una dice, porque me costó lo mismo aprender a hacer metal cerámica que hacer circonia, que hacer silicato. Me pasé el mismo tiempo, me pasé todo, o sea, me costó lo mismo. Dice, esa es una. Y dos, para cuando yo veo que el material indicado por mi doctor hacia el paciente, hacia el caso, veo que no es el indicado, y yo decirle, ¿sabes qué? Este material no funciona con este, y mi cliente lo primero que me va a preguntar, ¿cuánto cuesta uno? ¿Cuánto cuesta el otro? Y si yo les digo, cuestan lo mismo, va a decir, entonces este güey no me está cambiando el material, nomás con tal de venderme el más caro. Entonces por eso él dice que maneja el mismo precio. No, y aparte el material elegido debe de favorecer el diagnóstico, no la cartera de nadie. Sí, qué cagado. Norberto Ruiz es un técnico muy respetado, yo lo admiro mucho, tiene muchísima habilidad y estoy seguro que conoce muy bien las indicaciones clínicas de los materiales. Pero qué cabrón que tú como técnico tengas que meterte al ruedo por el dentista, ¿no? O sea, meterte al tema clínico, porque la realidad es que muchos colegas desconocen por completo los alcances de los materiales, ¿no? En cuanto a resistencia, en cuanto a óptica de esos materiales, y tienes que intervenir tú y ser parte de esa indicación clínica. Y eso no está, para mí no es lo ideal, ¿no? Pues no está chido siendo dentista, pero siendo técnico, pues. Sí, la verdad es que es triste. ¿Compartes responsabilidad? No, en absoluto. En absoluto, no. Yo soy técnico. Si me vas a mandar un trabajo al laboratorio, mi criterio es técnico. Por supuesto, tengo muchos amigos que me preguntan, Mario, tú como dentista, ¿qué harías? Perfecto, yo te doy mi consejo clínico con mucho gusto y te voy a coachear con lo mejor de mi ser. Sin embargo, pues hay que entender que de origen eso es una responsabilidad clínica. Si tú y yo tenemos estas relaciones porque somos amigos, no de ninguna manera puedes tú tomar parte en la responsabilidad clínica, porque el comportamiento clínico es algo que tú como laboratorio no tienes ni forma de controlar. Pensemos un poquito, no es el tema, pero es otro tema, garantía o no garantía del trabajo. Es un muy buen tema. Pero pensemos por un momento que una restauración se rompe en boca y el cliente, con justa razón, porque es la cultura que tenemos en el gremio dental, pues te dice, oye Mario, se me rompió la metal porcelana que tú me entregaste. Y tú le dices, pues hay que hacerla otra vez, ¿no? ¿Y me la vas a volver a cobrar? Pues sí, cabrón, la voy a volver a hacer, pero se rompió. Bueno, es que aquí lo que está mal interpretado es, pues los trabajos no son irrompibles, los dientes no son irrompibles. Y nosotros apenas aspiramos a ser como los dientes.
Por lo tanto, si yo creo una restauración que se parece mucho al diente y la someto a una sobrecarga oclusal, ya sea en algún movimiento céntrico o excéntrico, entonces la restauración va a fallar. Pero no porque el material sea defectuoso, va a fallar porque la oclusión es una entidad tan poderosa que parte dientes naturales en dos. Tu trabajo también lo va a partir en dos. Entonces, si estamos hablando de que quien se encargó de destruir el trabajo ya cementado fue la oclusión, entonces, ¿cómo puedo yo controlar la oclusión desde el laboratorio? Todos los trabajos tienen que ajustarse en boca y todos los trabajos tienes que equilibrar la dinámica mandibular para que eso no tenga una sobrecarga, para que sea una serie de contactos uniformes. No está en tus manos. Y muchos colegas técnicos dentales en esa ignorancia que caracteriza a gran parte del gremio, pues dicen, híjole doctor, pues perdón, le voy a hacer otra restauración sin costo. Y la realidad es que no fue tu responsabilidad. Otras veces, sí da para un tema, que el trabajo queda en el modelo pero no queda en la boca. Dices, güey, yo tomé la impresión, no va, entonces ¿cómo chingados voy a hacer para que quede en la boca? Yo puedo hacer que quede en el modelo, lo llenamos 10 veces y las 10 veces queda en mi modelo. Pero si queda en el modelo y en la boca no, evidentemente es que la transferencia de información tuvo alguna falla. Claro. Y yo no soy el responsable de eso. No, y lo común que es eso. No, es que es muy común, muy común los temas de comunicación. Había una plática que daba nuestro colega Pablo Baltodano. Sí. Que se llamaba algo así como volviendo a lo básico, ¿no? Y hablaba de eso, de la buena toma de impresión, del buen llenado del modelo, y precisamente de esos ese cuidados. Puede ser un súper tema, un temazo que podría, digo, tanto a los técnicos como a los clínicos les daría una luz al final del túnel muy buena, porque ¿estás de acuerdo que el dentista que manda un trabajo de regreso al laboratorio, pues no lo hace nada más por joder, lo hace porque le quedó mal? Y sí, ese quedarle mal, a él le cuesta muchísimo dinero de sillón. Una hora de sillón es de las cosas más costosas que hay en el consultorio, porque es el tiempo de toda la gente que labora allí, pero también el tiempo de todos los gastos físicos que están alrededor de ese consultorio. Entonces, si tú eres técnico dental y te regresan un trabajo porque no quedó, yo te aseguro que no nomás es por el gusto de verte 2 veces la misma semana, es porque realmente no le quedó bien. Y también, si tú como dentista recibes un trabajo que el técnico te mandó desajustado, pero en el modelo sí queda, tampoco es por joder. Al técnico tampoco le queda bien hacer otra vez un trabajo, ir por él, recogerlo para arreglarlo. Entonces digo, chingado, si los dos están en el mismo nivel, están volteando hacia el mismo lado que es el bienestar del paciente, sería genial que pudieran los dos ponerse de acuerdo para llegar a buen puerto. Y todo es tema de comunicación. No, y tiene también parte esta cultura que se da por hecho entre el dentista y el técnico, lo que decíamos hace tiempo, ¿no? De que pareciera que los técnicos dicen que chinga su madre el dentista, ¿no? Y, sí. O sea, que traen la de chingar con el dentista. Sí, como si fuéramos rivales, ¿no? Como Ajá, somos cómplices. La verdad es que los dos somos cómplices. O deberíamos actuar como cómplices. Está bueno el tema, pero no ese es el tema de pero ese será otro tema. Y cerrando con lo que dijo Eder, que citó a Norberto Ruiz y esto, creo que a veces no se dan cuenta la chinga que es hacer una metal cerámica. ¿Pero quién no se da cuenta? No, digo, los clínicos, pues, a veces no toman en cuenta que piensan que la metal cerámica es más barata por los materiales. Pues. Pero eso no lo ponen ellos, el precio lo pusiste tú. Sí, claro. Tú como laboratorio. Sí, entonces no es el que no se da cuenta, es el que cobra la metal porcelana barata. Porque tú dijiste algo bien cierto. Yo me he dedicado a medir el tiempo que nos toma hacer cada una de las restauraciones. Y por mucho la entidad que nosotros nos toma más tiempo hacer es metal porcelana. Siempre. Son más horas hombres, son más pasos, es más material. Realmente es más costo. Sí. Y hay que tomarlo en cuenta para el precio. O sea, ni siquiera es como que debería costar lo mismo. Debería costar incluso un poco más. Pero vamos quedando en lo mismo. ¿Te parece? Y eso es todo. No es más barata ni mucho menos. Sí, y es un asunto de porque no podemos combatir la historia, pues, ¿no? Sí se puede, todo se puede, güey. Sí, digo, estamos hablando de nuevos tiempos. Acabamos de escuchar un tema del rock y de la diferencia de la música en 1970 y hoy 2021. Y claro que la tecnología ha revolucionado las cosas. En odontología pasa igual. En odontología los materiales han cambiado, las técnicas han cambiado y la filosofía del técnico dental tiene que cambiar también. O sea, no tendría por qué decir, es que es así porque aquí siempre ha sido así. Esa me parece la razón más pendeja. Gracias.
Sí. Que no son enemigos, ¿sabes? No. El siempre ha sido así no es una razón válida. Siéntate, razona y entiende cómo funcionan las cosas. Y si metal porcelana te toma más tiempo, te toma más costo, horas, hombre, y te toma más material, no tiene por qué ser más barato. ¿Sí? Además, forma parte también del criterio clínico. Volviendo, me toca bien padre porque soy clínico y soy técnico y he estado de los dos lados, ¿no? Entonces ahora hablando del tema de los colegas, que también es un mal muy, muy generalizado, también pasa lo mismo en el consultorio. Ellos dicen, yo cobro la corona de metal porcelana en tanto. Y la corona de circonia la cobro en tanto más caro que la metal porcelana, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿y con cuál te cansas más? Y se me acaban viendo así como, pues, con las dos. Entonces, ¿por qué chingados cobras más barata una que otra? Y la respuesta es esa, porque el técnico me da más cara una que otra. Entonces, no lo hagas por ti, hazlo por tu dentista, cóbrale igual las dos. Y tú le vas a dar pie a que él también cobre igual los dos. Porque en el momento en que nosotros dejemos de planificar tratamientos con la cartera y empecemos a planificarlos con el cerebro, vamos a llegar a mejor puerto con el paciente. Porque qué tal que tú le hagas entonces a tu paciente lo que le podrías hacer si todo costara igual. Pero eso implica una responsabilidad, y la responsabilidad es conocer exactamente para qué te alcanza con cada uno de los materiales. Y como se trata de leer y como se trata de empaparte de conocimiento, pues como en todo hay mucha gente que dice, híjole, no lo podríamos arreglar de otra manera que no fuera estudiando. Ya no es tan atractivo. Sí. Desafortunadamente no es así, tú tendrás que ser un perfectamente conocedor de los materiales del laboratorio, aunque te dediques únicamente a la clínica. Sí, lo he dicho una vez, lo he dicho 10 veces, yo soy mejor dentista desde que soy técnico dental y soy mejor dentista porque soy técnico dental. Dijiste lo mismo 2 veces. No, Sí. más que acomodaste diferente las palabras. ¿Verdad? No se la parece. No, soy mejor técnico porque soy dentista y soy mejor dentista porque soy técnico. Okay. Así de fácil. ¿Sí? El estar en el sillón viendo cómo quedan las restauraciones que yo fabriqué me permite ver en dónde se encuentran las oportunidades de mejora. Y fue precisamente así como me di cuenta por qué es que ocurre que en el modelo queda y en la boca no queda. Pero ese será otro tema. Y ahora, pues nos toca decidir de qué material vamos a restaurar, ¿no? Si vamos a utilizar metal, ya sea metal puro o metal con porcelana, si vamos a usar circonia, vamos a usar resina o disilicato de litio. Y la primera pregunta que desde mi punto de vista tendríamos que definir para separar los materiales que vamos a utilizar es qué tipo de prótesis vamos a hacer. Yo conozco 2 tipos de prótesis, las que son individuales y las que son múltiples. Cuando hablo de individual me refiero a una restauración parcial como una carilla, como una incrustación, como una corona. Unitaria. Uno, puede ser en un diente o puede ser en toda la boca, pero los requisitos es que sean en un solo diente y que no esté amarrado a otros dientes. Cuando hablamos de una prótesis individual, entonces podremos elegir ciertos materiales que se parezcan más a cómo funciona el diente, porque en la naturaleza los dientes no vienen amarrados, los dientes vienen individuales, y esa individualidad que les da el estar separados permite que cuando el paciente mastica los dientes se muevan libremente, porque los dientes se flexionan cada vez que el paciente muerde. Hablo de que se flexionan dentro de su alveolo, o sea, el hueso se expande y permite que se deforma y permite que el diente se mueva. Tenemos un ligamento periodontal, pero además de eso, el mismo diente sufre flexión. Como tiene dentina en el centro que es muy elástica, permite que se disipe la carga doblándose y liberando fuerza. Eso es la naturaleza, eso es con lo que nosotros nacimos. Y como profesionales de la salud dental, pues nuestra obligación sería llegar a eso. Esa es nuestra meta, no es llegar a eso por lo menos, no, ese es el máximo. Estamos lejos de llegar a eso, sin embargo, tenemos estrategias que nos permiten replicar de la manera más precisa el comportamiento del diente natural, utilizando materiales siempre y cuando, ojo, las restauraciones sean individuales. ¿Sí? Si yo tengo una boca completa llena de coronas, de carillas o de incrustaciones, tengo en mi arsenal de materiales aquellos que me permiten replicar de la manera más precisa ese comportamiento de los dientes naturales. Pero también hay prótesis en las que tú tienes que amarrar los dientes. Por ejemplo, cuando te falta un órgano dentario y no puedes hacer otra cosa, tienes que sí o sí preparar los dientes de los lados y hacer una prótesis fija de 3 unidades para reponer ese diente que se ha perdido, con las repercusiones y el costo biológico
que ya todos conocemos, ya hemos hablado y es, por cierto, bastante alto. Entonces, si tu tema es hacer prótesis individuales, está bien. Los materiales que yo elegiría serían el disilicato de litio y la resina. Ambos materiales tienen la peculiaridad de poseer grandes valores adhesivos, con los que podemos unir la restauración al diente utilizando resinas compuestas, y entonces el diente se comportaría con su nueva prótesis de una manera similar a cómo se comportaría si estuviera intacto. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar al final. Pero cuando hablamos de unidades múltiples, entonces entendemos que hay que amarrar los dientes. Dicho sea de paso, desde mi perspectiva, esto es una aberración a la naturaleza y tendríamos que evitarlo siempre que se pueda. Y soy bien claro, siempre que se pueda, porque a pesar de que yo soy un fanático de los dientes individuales, hay situaciones en las que no se puede hacer otra cosa. ¿Bien? Pero ¿por qué no me gusta utilizar prótesis ferulizadas, prótesis fijas de 3, 4, 5 unidades? Porque si te acuerdas lo que platicábamos hace unos momentos, que cuando el paciente muerde el diente se flexiona y se mueve en todas direcciones, el hecho de que tú lo amarres con un fijo no va a evitar que se siga moviendo. Se sigue moviendo, el pedo es que como está amarrado a los dientes de arriba, pues ahí se empieza a dificultar el movimiento y hay materiales rígidos como el cemento de ionobro de vidrio, como el cemento de policarboxilato, de fosfato, que no aguantan que el diente esté haciendo esto, y al no aguantar la flexión comienza a fracturarse, más la acción de la saliva, las bacterias, tú tienes ahí una separación que ocurre antes del primer año de colocación de la restauración. Porque los módulos elásticos del hueso, el material de la prótesis fija, hablo de la circonia, hablo del metal, hablo de la cerámica, del revestimiento, del cemento con el que lo pegaste, son bien diferentes. Unos son súper flexibles como el ligamento periodontal y otros son muy cristalinos como el cemento. Entonces esa discrepancia hace que se comporten diferente y que terminen filtrándose. Y al día de hoy, pues no hay prótesis fija que después de 10 años tú la quites y te encuentres tejido sano. En la gran mayoría de los casos te encuentras macro o microfiltración. Y eso es de preocuparse, porque si tú te das cuenta, la vida promedio de un paciente es 85 años y la vida promedio de una prótesis es de 10 años. No hay un reporte bibliográfico más allá de 20 años. Entonces, si las prótesis duran entre 10 y 20 años, vamos a pensar, pues ¿para cuántas prótesis te gusta que el paciente tenga que necesitar antes de que deje esta tierra? El problema no es ese, el problema es que te vas a encontrar abajo de esa prótesis. Porque muchas veces ya no hay nada. ¿De dónde la agarras? Exactamente, y pues bien fácil. Tu prótesis fija hoy de 3 unidades, pues mañana va a ser de 4. Es un recurso que nosotros utilizamos mucho, son los implantes dentales. Los implantes a mí me encantan y de hecho va a ser otro tema, porque te permiten reponer dientes que se han perdido sin meterte con los dientes de los lados. Y a pesar de que el funcionamiento biomecánico de un implante es totalmente diferente al de un diente natural, con el hecho de que te permita mantener los dientes en su boca, sin tocarlos, sin rasparlos, sin pelarlos. Los dientes que no ha perdido. Exacto, está de nuestro lado. ¿Sí? Y los implantes no tienen ligamento y están anquilosados al hueso, y eso representa un gran reto funcional. De acuerdo a tu filosofía de trabajo, que ya has mencionado en 3 podcasts. Siempre. Y que siempre lo mencionas en tu vida diaria. Sí. Aunque hablemos de rock and roll. Sí, de acuerdo a tu filosofía de trabajo, normalmente el criterio de elección de una prótesis múltiple depende también del estado de las prótesis prospectos apilares. No. Siempre voy a individualizar. Estoy en el preámbulo todavía. Ah, perdón. O sea, como antecedente, pues. Es que no hagas pausas, cabrón. Es que no hagas pausas, muy mamón, güey. Es que no Ya hagas acabó. pausas, cabrón. Ok, creo que empecé al revés, ¿no? Porque dije primero tu filosofía y luego... Es que le diste mucho de pedo, sí. Ok, le hice mucho de pedo. Normalmente un dentista en el común toma como criterio sus prospectos apilares, su condición, como para decidir si hace una prótesis múltiple o no. De acuerdo a tu filosofía, que mencionas en diversos podcasts y en tu vida diaria y en todo el tiempo. Hasta en los de rock. Hasta los de rock and roll y hasta los de Guadalajara. A ti no te importa la calidad de los posibles pilares. Para ti siempre va a ser mejor dejarlos en paz, hacer una prótesis adhesiva parcial y poner un implante en donde falta, en las condiciones óptimas. Sí, güey. Sí, la idea es esta. La máxima es siempre individual,
siempre restauración por diente. Si hay espacios desdentados, esos espacios desdentados también se van a restaurar de manera individual utilizando un implante, ¿sí? Pero a veces el implante no se puede poner porque el paciente no tiene dinero, porque el paciente no tiene hueso. Hay un dicho acá entre nosotros que dice que el paciente que tiene dinero no tiene hueso. Y el paciente que tiene hueso no tiene dinero. Pero cuesta lo mismo un fijo de 3 unidades que un implante. Sí, entonces siempre se pueden dar alternativas de pago, siempre se puede idear la manera. El tema es la comunicación, porque si tú eres un dentista al que le vale madre y le da lo mismo poner un fijo de 3 que un implante, entonces vas a responder a lo que el paciente te dice en ese momento. La realidad es que yo a los pacientes, dependiendo de la edad, los veo como mi hijo, como mi hermano, como mi papá. Y así como a ellos les diría, mira cabrón, no te pongas un puente, vamos intentando poner un implante. Porque siempre que pones un implante, le perdonan la vida a los dientes que están a los lados, que muchas veces son dientes intactos, ¿va? Y entonces el paciente dice, ¿cuánto cuesta un implante? Lo mismo que te va a costar un fijo. Bueno, tal vez 2,000 pesos menos, pero es lo mismo, ¿no? Y aparte es en más tiempo y lo podemos planificar. Si en este momento no te es posible porque no tienes tiempo, porque los recursos están dedicados a otra cosa, siempre hay alternativas a corto tiempo que no implican la destrucción de los dientes y te da la posibilidad de hacer un plan de pago. Obvio, primero me lo pagas, luego te lo pongo. Pero así es como funciona. Sí, que quede claro que el plan de pago es antes de que te lo pongan. Puede ser meses. Como caja ese de es ahorro. otro tema que mencionaste desde el primero que le ibas a hacer y lo has hecho. Lo estoy haciendo bien, ¿Cómo, pendejo. cómo cobrar? Sí, o sea, la parte administrativa del laboratorio, digo, del consultorio y del laboratorio también, ¿eh? Ambos son correctos. Sí, entonces apunte. No lo hice porque no lo apunté, pero lo podemos hacer más adelante sin ningún problema. Pero o sea, son temas fundamentales tanto para el laboratorio como para el técnico, sino que levanta la mano a quien no se le han ido sin pagar. Como laboratorio se te han ido sin pagar y como clínico se te han ido sin pagar. Además creo que no es una experiencia así que no manches, me chingué tantos pacientes y luego se me fue uno sin pagar. No, me eché tantos clientes y luego se me fue uno sin pagar. No, son los primeros los que se te van sin pagar. Sí. Depende de tu filosofía de vida, depende de tu personalidad. Sí, yo conozco gente que de a tiro por viaje se lo chingan. Pero bueno, cada quien, y de aquí podemos platicar cómo hacerle para que no. Pero entonces, la premisa, respondiendo a tu pregunta, Álvaro, siempre individual y siempre si falta un diente vamos a poner implantes. ¿Cuándo no? Cuando no es posible. Porque de verdad el paciente te dijo, no puedo. Cuando biológicamente no es posible colocar el implante, entonces sí o sí tendremos que reponerlo, ¿sí? Entonces, para todos esos casos donde no utilizamos implantes o donde hay espacios desdentados que tienen que ser restaurados de otra manera, vamos a utilizar la prótesis parcial fija. Ese es un recurso que no va a dejar de ser. O sea, no es como que llegaron los implantes y se van los fijos. No, a veces el caso, pero vamos al tema, no es el dinero. Es el caso el que amerita la colocación de un fijo porque no hay opción. Así de fácil. Y si no hay opción, entonces, bueno, pues si esa es la única medicina que nos queda, no la vamos a tomar. Pero entonces vamos a escoger bajo qué criterio restaurar. Volvemos otra vez al tema de la cartera. Hay quien hace odontología tanto en el laboratorio como en el consultorio, diagnosticando o indicando con la cartera. Si el paciente no tiene mucho dinero, entonces va a hacer metal porcelana, y si sí tiene mucho dinero, entonces va a hacer una zirconia. ¿Por qué? Es lo mismo, pero está güerito, es blanquito, está más bonito y aparte, pues cuesta más caro, ¿no? Ese es el común. Si los dos costaran igual, ¿cuál pondrías? Aparte se oye más chido. Se oye más, como más parecido al cuarzo, ¿no? Exacto. Entonces, o parece que estás diciendo implícitamente diamante ruso. Exacto. por ejemplo, Y es que tú te quedas casado con el de que la zirconia es el segundo material más duro después del diamante. Entonces dices, es muy duro. güey. Es muy duro. Entonces quiero, pero La pregunta es, ¿y quieres más duro? Porque el diente tiene 100 megapascales, 120 megapascales de resistencia, no tiene más. Entonces, ¿para qué quieres un material que tenga 1300 megapascales? Y aparte, seamos sinceros, las zirconias de 1300 megapascales pues, también se rompen, porque no es la resistencia lo que manda. Lo que manda es que mientras más te alejes tú del comportamiento natural de una boca sana, haciendo tus chingaderas de férulas y eso, pues más posible es que te metas en problemas físicos que no tienes idea cómo controlar. Pero bueno, ahorita vamos a acercarnos un poquito más a eso. Nos quedamos en que muchos de nuestros colegas se dedican a indicar y a diagnosticar de acuerdo a la cartera del paciente. Y la pregunta que tengo para ellos es, ¿y qué tal que viviéramos en un mundo
donde fuera la indicación la que rigiera qué material vas a utilizar, que no fuera el dinero que tiene el paciente, ¿qué pondrías? ¿Circonio o metal? Bajo la luz de la ignorancia es posible que muchos colegas digan, no mames, si cuesta lo mismo siempre circonia, cabrón. Sí. ¿Para qué pongo negrito si tengo güerito? Exacto. Pero tenemos que entender que toda decisión que vas a tomar en el tema clínico implica ventajas y desventajas. Y la circonia tiene grandes ventajas, pero también tiene desventajas, como el metal. El metal tiene una gran ventaja y es que lo conocemos re bien. Lo conocemos desde siempre y ya le sabemos las mañas. Y dice el dicho que más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí. ¿Sí? Y el metal, conozco sus defectos, conozco sus virtudes y para mí es un material muy bueno. Y hay lugares en la boca donde solamente pondría metal o metal porcelana. No pondría otro material. ¿Sí? Y yo sí te hablo desde la libertad que te da el tener la posibilidad de hacer cualquier material porque tengo para hacer todo. Y aún con eso, hay veces que en mi boca yo me pondría material metal porcelana, nada más. Y vamos a platicar de esas veces. Pero tenemos que estudiar un poquito más el metal. Y hay dos tipos de metal utilizados en la odontología. Están los metales nobles y están los metales no nobles. Los metales nobles son el oro, el platino, el paladio, la plata y tienen muchas ventajas y tienen una gran desventaja. Son los más satisfactorios para trabajar con ellos porque se cortan más fácil, se bruñen más fácil, la cerámica se une fuertemente a ellos y pues son los ideales para trabajar. Pero está el tema del costo, porque son materiales que te dan muchas características físicas deseables, pero el costo se ha disparado tanto que muchas veces es más costoso el material que el trabajo. Por eso, porque de acuerdo a la oferta y la demanda, eso no es conveniente para muchos compañeros del mercado, entonces se utilizan muy poco. Y por lo menos en el país donde nosotros vivimos están los metales no nobles, que son los que rigen la cultura de metalurgia en odontología. Y dentro de esos metales no nobles está el níquel, cromo, berilio, molibdeno, aluminio, que juntos en una aleación dan ese metal que tú utilizas en el consultorio. Ventajas, son muy baratos, muy baratos. Tan baratos que ni siquiera entran en la ecuación de los costos importantes del material. Son más económicos que la cerámica que utilizas. ¿Sí? Es muy duro, eso te permite hacer espesores delgaditos con buena resistencia estructural y la fusión de esos metales es mucho más elevada que la cerámica. Nuestra cerámica, la que utilizamos en el laboratorio, tiene una fusión más o menos de 950 grados centígrados y los metales cerámicos no nobles tienen una fusión de 1370. Estamos hablando de una diferencia muy grande y la cocción de la cerámica difícilmente va a afectar las dimensiones de esa estructura metálica. Entonces eso lo hace muy bueno. Desventajas, forman óxidos de manera excesiva. Muchas veces, y de hecho si no tiene berilio es mucho más gruesa la capa de óxido y eso hace que te cueste mucho trabajo montar cerámica encima. Muchas veces tienes que incluso arenar ese óxido para que no sea tanto. Porque el óxido, ahorita vamos a platicar de él, sirve para que la cerámica se pegue químicamente al metal. Pero si esa capa de óxido es muy gruesa, el brazo de palanca será tan fuerte que no tendrá resistencia sobre el metal. Y de eso también vamos a platicar. Otra situación que lo pone en riesgo es que el acabado y el pulido en estos metales es mucho más retador que cuando utilizas aleaciones nobles. Y por último, tienen una biocompatibilidad cuestionable, porque siempre que están en boca se siguen oxidando. Y ese oxidarse corroe y esa corrosión muchas veces pigmenta, mancha tanto tejidos blandos como tejidos duros. Pero entendamos que debido a las características que mencionamos, pues es como el grueso de la población de los materiales que utilizamos. Yo conozco clientes que utilizan oro y oro nada más. Está bien, son pocos, pero sí los hay. Y la gran mayoría que utiliza metal porcelana utiliza metales no nobles. ¿Ven? Y ya cuando nos concentramos en los metales no nobles, los podemos también dividir en dos grandes grupos, los no cerámicos y los cerámicos. Los no cerámicos son todos aquellos que sin importar el tipo de material del que están hechos, puede ser plata paladio, son materiales a los que no se les puede adicionar cerámica, porque no son dos materiales compatibles. Y al no ser compatibles, no se les puede pegar cerámica. Y por otro lado están los cerámicos, que son aquellos que se pueden utilizar solos y se pueden utilizar como subestructura para cargar metal y para cargar porcelana.
Y entonces, terminando con los metales nobles, pues entendemos que son los más satisfactorios y más propiedades tienen para funcionar bien en boca, pero el alto costo hace que no sean tan utilizados por el gremio. Y la alternativa a estos metales nobles pues son los metales no nobles, que si bien funcionan bien, tienen ventajas y desventajas diferentes. Cuando hablamos de metales no nobles, nos referimos al níquel, cromo, berilio, molibdeno y aluminio, que se encuentran presentes en las aleaciones que utilizamos y tienen ventajas y desventajas. Yo creo que la ventaja principal es el bajo costo. Y al tener un bajo costo, te permite utilizarlo pues, de manera común. De hecho, ni siquiera se consideran en el costo del material. Es mucho más costosa la cerámica que utilizas encima que el metal mismo. Otra de las ventajas es que tiene una dureza mayor a los metales nobles, lo que te permite espesores más delgados, lo que te permite calibrarlo a un espesor tan fino que no podrías calibrarlo así en metal noble. Y la tercera ventaja es su alta temperatura de fusión. Al tener una fusión de 1370 grados centígrados aproximadamente, tú puedes colocar encima cerámicas que cuecen a 950 grados y la deformación va a ser muy pequeña y no se compromete la resistencia estructural de esa estructura. Bien, y dentro de las desventajas pues está que forman una gran cantidad de óxidos. Muchas veces, sobre todo si no utilizas berilio, esa capa de óxido es muy gruesa y puede comprometer la resistencia de la adhesión que existe entre la cerámica y el metal, por lo que muchas veces tendrías que arenarla. Otra dificultad es lo difícil que resulta pulirlos y terminarlos, son muy duros, es mucho más fácil pulir un metal noble. Y la última gran desventaja es que su biocompatibilidad es cuestionable, ya que muchas veces al corroerse dentro de la boca pueden manchar tejidos duros y tejidos blandos, y eso pues, es una desventaja muy, muy importante. Ahora, dentro de los materiales no nobles podemos encontrar los materiales cerámicos y los materiales no cerámicos. Los no cerámicos, pues no importa qué tipo de metal sea, puede ser plata paladio, puede ser, incluso hay una aleación de cobre aluminio para hacer restauraciones doradas que es súper barata, pero la peculiaridad de estos materiales es que no se les puede colocar cerámica encima, no son materiales compatibles. Y por otro lado están los metales cerámicos, todos aquellos que podemos utilizar, si así lo deseamos, solos, en una corona o en una incrustación metálica, o pensemos en una prótesis híbrida, ¿no? Que tenga una parte cubierta por cerámica y alguno de los retenedores no, porque hay poco espacio, porque el requerimiento así es. Entonces puedes combinar prótesis completamente de metal con una parte de la prótesis recubierta en cerámica. ¿Sí? Y para ello nosotros necesitamos que la restauración se denomine cerámica. Y el hecho de que sea cerámica requiere por fuerza que sea compatible con la porcelana. Y esa compatibilidad viene en uno de los elementos físicos de esa aleación, que se llama coeficiente de expansión térmica. Todos los cuerpos, cuando tú los sometes a cierta cantidad de calor, sufren una deformación. Me refiero al plástico, me refiero al vidrio, me refiero a la cerámica y por supuesto también al metal. El tema es que esta modificación dimensional sea compatible entre la cerámica y el metal. Siempre el metal, la estructura metálica de la que estamos hablando deberá tener una deformación ligeramente mayor, que este coeficiente de expansión térmica sea ligeramente mayor. Y ahorita hablamos para qué. Los metales y la cerámica se unen en base a diferentes mecanismos de adhesión. Están tres, que son la unión electrostática, la unión química que existe entre los óxidos, la unión micromecánica por ese acondicionamiento de la superficie del metal, pero la más importante, llámese circonio, llámese metal, es la fuerza compresiva. Es decir, cuando tú los metes al horno a la estructura metálica forrada de cerámica, los dos se expanden, pero cuando contraen, la cerámica contrae un poquito más que el metal, lo que hace que se apriete contra el metal y genere una resistencia, una fuerza compresiva del material abrazando el metal. Pero para que esto se dé, como te dije, la expansión del metal debe ser un poquito mayor. Le llaman circunscripción. Sí, circunscripción es que de toda la vuelta, pero también la resistencia compresiva se da cuando es una corona parcial, nada más. Cuando es, por ejemplo, baratino y solo el frente es cerámico. También se abraza sobre esa parte. O sea, no tienes que circunscribir, solamente tienes que entender que está la aleación forrada por cerámica y la cerámica se va a contraer. Y eso la va a retener. Es el mecanismo más poderoso de unión entre la estructura y la cerámica. Por ejemplo, en circonia solamente tenemos
esta retención compresiva. No está el intercambio entre óxidos metálicos, no está el microacondicionamiento de la estructura y no están las fuerzas electrostáticas. Esa es una de las tareas que yo les dejo a mis pasantes para los que vayan a venir. Para que la vayan preparando. Vayan preparando, que les pregunto los tipos de coeficiente de expansión térmica. Ajá, que hay. No de coeficientes, retención. De retención que hay. Sí. Entonces, no les voy a decir para que lo investiguen. Porque acaba de pasar esa respuesta acaba de pasar así muy rápido ahorita. Ajá, entonces. ¿Me callo el hocico? No. Está bien, que se Pero para que le regresen que se tantito el regresen y video. lo vean. Muy bien. Y es importante eso, pues. Es importante entender que debe existir este fenómeno y que en odontología tenemos principalmente dos coeficientes de expansión térmica. Está el coeficiente de 13 de la cerámica que se monta encima del metal y el coeficiente de 9 que es el que se monta encima de la zirconia. O el ¿Sí? disilicato de litio. O el disilicato de litio. Entonces, si tú montas cerámica que tiene un coeficiente de expansión térmica compatible con el metal sobre la zirconia se va a contraer mucho más que la cerámica y la cerámica se va a fracturar. Si tú utilizas una cerámica para revestir zirconia encima de metal, el metal se va a expandir mucho más y entonces la cerámica se va a fracturar. Va a pasar como el burro y la coneja, ¿no? Ajá. Ándale, más o menos. Sí. Y güey, cualquiera que hemos montado cerámica, todos hemos pasado por lo mismo. ¿Me creerás que a mí no me ha pasado? No, pues es que. Pero ¿sabes estás qué? muy pollo. No has montado, Es que has montado lo suficiente. Tal vez no he montado lo suficiente y otra tengo muy arraigado que eso era lo que tú más llorabas aquí en el laboratorio. Que es una mamada. Entonces tengo hasta mis losetas separadas y la chingada. Pero se te va la onda. Yo también tengo 2 losetas y muchas veces estoy montando una cosa. Son iguales, ya mojadas las dos cosas se ven igual. Tú no tienes nada aquí en este Ya laboratorio. no tengo nada. Ya poco a poco mi lugar está más vacío. No, lo que tú no sabes es que mis losetas las tengo yo. Ah, ok. Pero si no las tuviera yo, ya no las tendría. De hecho, están en el almacén. Y entonces sí es importante entender esto, pues entender que si vas a utilizar una subestructura de metal, tendrás que utilizar cerámica encima de esa subestructura de metal. ¿Y qué ventajas te ofrece el metal? Bueno, te digo que tiene otras 3 mecanismos de unión entre el metal y la porcelana, soporta espesores mucho más delgados que la zirconia y tiene un tiempo de vida como subestructura mucho mayor que la zirconia. El metal puede durar 50 años en boca funcionando, si no fuera por el pequeño detalle de que se filtra, pero bueno, estructuralmente soporta, pues. Ese no es un tema, estructuralmente soporta. ¿Sí? Es importante que el diseño de esa subestructura sea el ideal. Me refiero a que te permita un espacio ni muy grande ni muy chico para la cerámica. La literatura habla de 2 milímetros. La experiencia, 1.8 más. la experiencia me ha enseñado que es menos. Sí, o sea, de verdad, si tú puedes darle 1.2 milímetros, 1.5 milímetros, tienes más certeza de que esa cerámica no se deslamine. Porque yo he visto cerámica en 2 milímetros delaminarse, pero volvemos al tema, ¿no? Bajo presiones muy superiores de contactos oclusales. Bien. Ahora, el metal se puede trabajar de 2 maneras. Se puede fundir por medio de calor externo o se puede fundir por medio de inducción. ¿Sí? Las ventajas que implica uno, por ejemplo, el calor externo, es que cuando tú fundes con soplete es mucho más barato. Sí. Sí, Bueno, ahorita no. Y ahorita, Ahorita no. es mucho más barato, pero también tiene desventajas. Yo creo que nuestra carrera de técnico dental tiene mucho de artesano, ¿sabes? Tiene mucho de joyero, tiene mucho de más parecido a un taller artesanal. De orfebrería. Por ejemplo. Y eso hace que muchas veces los colegas nuestros que se dedican a esto de la técnica dental, pues sean más empíricos, ¿no? Estamos allá afuera llenos de historias de gente que empezó como técnico dental siendo mensajero en una bicicleta y luego fue el que desarticulaba y luego fue el que montaba y luego fue el que poco a poco fue evolucionando en la escala interna del laboratorio hasta que finalmente fue el dueño de un laboratorio y ahí en ese laboratorio él es ceramista. Eso está bien.
¿sí? Pero esto no es, cuando hablamos de coronas individuales o de prótesis en las que no es tan crítico el ajuste, pues podríamos pensar que a alguien le puede pasar el conocimiento de manera empírica. Pero si hablamos ya de la precisión que se requiere para hacer las prótesis que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, pues por fuerza sí tendrías que leer, tendrías que estudiar directamente de la fuente para adquirir el conocimiento necesario y que te quedara fijo de la manera que tiene que ser, porque este conocimiento es todo un reto pasarlo de boca en boca. Sí hay mucha documentación que te permite saber que, por ejemplo, cuando tú fundes el metal con un soplete, si tú le cargas de oxígeno, si a ti te falta oxígeno, si tú le das mucho más tiempo, si le das menos tiempo, esta aleación puede generar mucho óxido, la puedes quemar, la puedes aventar cruda. Y entonces el soplete no deja de ser una técnica empírica que depende incluso del estado de ánimo que tengas. Muchas veces tacto. se alinea todo en ese día y te queda perfecto, pero otras veces no. Y muchas veces tú quemas la aleación y es una aleación que ya no tiene todas las propiedades físicas y mecánicas con las que fue diseñado, pero pues también tú no te das cuenta, estás trabajando sobre metal quemado. ¿Sí? Y luego en prótesis múltiples de 10, 12 unidades te preguntas ¿por qué se rompió? ¿No? ¿Por qué se arrancó la cerámica? Y existe la otra manera de fundir, que es por inducción de calor. La inducción de calor es utilizar campos electromagnéticos alrededor de ese metal que estimulan los electrones de la aleación y hacen que se caliente desde adentro. Al calentarse desde adentro se hace un poco más uniforme y no genera óxidos alrededor de la aleación. Y se hace siempre en una máquina que tiene un lector óptico. Obviamente también se puede alterar si está sucio el lector, si está sucio el cristal, pero vamos, es una manera más estandarizada y la clave es estandarización. Cuando hablamos de laboratorio y de consultorio, la clave es protocolos estandarizados. Que siempre tengas la misma cadena de pasos estandarizados y sistematizados para que el día que algo te salga mal, entiendas en qué parte de la cadena fue que esto ocurrió. Cuando tú haces un procedimiento todas las veces diferente, cada vez diferente según Dios te dio a entender en ese momento, pues la realidad es que las cosas salen mal y no sabes ni por qué te salieron mal. Entonces nosotros queremos un nivel de precisión pues lo más alto que se pueda, ¿no? Ahora decía un amigo que la precisión no es ni alta ni baja, es una precisión. Bueno, aquí estamos hablando de acercarnos lo más que se pueda a ese punto, entendiendo que preciso, si vamos a partir de esa forma de hablar, pues no hay nada, ¿no? No, bueno, es que pero Dios. la precisión también se somete a la ley de la incertidumbre. Así es. Nada es exacto. No, pero este cabrón que me decía es que precisión no hay alta ni baja. ¿Es preciso o no es preciso? Está bien, pues. Vamos a echarnos otra cerveza. Pues sí, la garantía de éxito de tu prótesis o de tu rehabilitación pues, parte de tu protocolo, y para poder tener un protocolo pues tienes que tener un sistema. Sí, cabrón, pero es una cadena bien larga. Fíjate, es una cadena que empieza cuando el dentista prepara y toma impresión. Así es. Sí, o sea, prepara y tú no sabes cómo toma impresión. Y estoy hablando de la impresión de trabajo. Ahora falta la impresión de antagonista. La mayoría de los colegas toma impresión de antagonista con alginato, cabrón. Y el alginato es un material bien difícil de trabajar, porque tienen tantas cosas pueden salir mal que no te das cuenta. Entonces, si se parten la madre haciendo una impresión de trabajo con el mejor de los materiales disponibles, pero toman el antagonista con alginato y pues ya valió madre. Tú agarras los dos modelos y dices, neta, ¿por qué me dieron el de un paciente y el de otro? Y es que parecen tostadas muchas veces los antagonistas. Ahora, peor, otras veces viene torcido y yo no me doy cuenta, ni tú te das cuenta. Entonces mandamos el trabajo de regreso y lo que tú ves acá está bien chido, y lo que ves en la boca es bien diferente, ¿no? Es cuando queda más alto en la boca que en el modelo. Una vez escuché que decía si mal no recuerdo, José Ramón San Cristóbal, decía que la ciencia de la ciencia era predecir el futuro. Y decía, y de eso depende tu profesionalismo. Y de eso depende de que puedas cobrar algo. Porque si no puedes predecir lo que va a pasar, y estás experimentando. Y pues para experimentar la práctica y para experimentar la escuela y así, decía. Muy fuerte pues como Esto habla está muy cabrón, me encanta eso. Como habla José Ramón. Y yo creo que estoy estoy completamente de acuerdo. Él hablaba de un abogado. Que le sacó lana en Estados Unidos. Que le sacó lana. Y al final perdió. Dijo, güey, es que no puedo. Y tuvo que cambiar de abogado. Y el abogado le explicó los riesgos que conllevaba el trámite legal que estaba buscando hacer.
los riesgos que conllevaba, la tasa de éxito que se tenía y así, y yo te voy a cobrar por Adela todo, güey. No te voy a cobrar ahí paso a paso, te voy a cobrar por Adela todo. Entonces cuenta la historia que José Ramón se quedó medio ciscado, pero luego lo pensó y dijo, no, pues sí, ten, cabrón, ¿no? A huevo. Y efectivamente pasó todo Como de dijo el manera mercado. predictiva, pues, ¿no? A Entonces huevo. dice aunque las ciencias sociales no son una ciencia exacta, no puedes cobrar si no puedes predecir lo que va a pasar, Totalmente de acuerdo. aunque haya un umbral de tasa de éxito, pues. Y ese umbral se menciona también. Sí, se tiene que mencionar. Y, güey, neta, es muy posible que te la peles, pero de todos modos es el único camino que te queda. Y de todas formas te voy a cobrar. El que está en aunque pedos te la legales, peles. el que está en pedos legales eres tú, no yo. Sí, exacto. Entonces, totalmente de Y acuerdo. entonces Me gusta. él llega a esta conclusión. La ciencia de la ciencia, sea cual sea la ciencia, es predecir el futuro. Total, Es predecir el futuro. güey, no mames, lo dijo más bonito que yo. De hecho, esto lo voy a escuchar 10 veces porque me encantó. Y volviendo al tema de la cadena de producción de una prótesis dental, dependemos bien cabrón de lo que hace el dentista. O sea, yo como técnico dental en el laboratorio, te garantizo que el trabajo que te voy a fabricar va a quedar bien en el modelo, pues es la única herramienta que tengo para determinar mi nivel de precisión. Ahora, tú tienes la chamba de hacer lo que tienes que hacer para que la impresión sea una réplica confiable de lo que el paciente tiene en la boca. Y en la medida que tanto tú como yo tratemos de ser lo más preciso posibles, en esa medida el trabajo vas a llegar y lo vas a poner. Sí se puede, mira, después de muchos años yo creo que ya di pie con bola con la receta secreta desde el principio hasta el final. Pero bueno, es nada más cuestión de alinear voluntades, platicar juntos y en la primera te va a quedar. Cuando sigas ese protocolo del que hemos hablado. ¿Sí? Y es eso nada más. Y hay una tercera forma de trabajar metal, es una forma que es la más reciente en odontología, no es nueva, tiene muchos años, y es fresar metal. Este metal puede estar completamente sinterizado o puede ser un metal que está presinterizado y entonces tú todavía lo metes a fundir un poquito más en un horno especial y ya se termina de formar. La ventaja de que esté preendurecido es que las fresas no se desgastan tanto. En la fresadora tú estás fresando algo parecido al plástico, algo parecido a la circonia. Es incluso más blando que la circonia. Está como la cera más o menos. Es un material muy muy blandito. Es un reto trabajar con él. Pero ya que lo tienes trabajado, lo metes a un horno y el nivel de precisión es muy alto. Es un muy buen material para trabajar. Evidentemente es más costoso por el puro costo del material, sin tomar en cuenta la inversión tan grande que tienes que hacer en las fresadoras para que ese material quede como tú quieres. No, y al ser sustractivo se pierde mucho material. Se pierde un montón y es muy costoso. Pero aparte, la curva de aprendizaje es larga. Es larga. De hecho, aquí en Guadalajara, conozco a una persona que puede fresar muy bien. No digo que no existan para que no chillen. Yo conozco a una persona que se llama Bernardo Bonilla y es una pistola para fresar metal. Tengo más amigos que fresan metal, también lo hacen bien, pero no he visto. De verdad, yo sí he visto el trabajo y así hasta te dan ganas de derramar un par de lágrimas. De mis demás colegas que también sé que fresan metal, estoy seguro que lo hacen bien, nomás no he visto. ¿Está claro? Ok. Sí, No, claro. y también hay una forma de la sinterización láser. ¿Lo has visto? Sí he escuchado de ella, Yo- conozco una máquina, Yo vi la máquina. pero no lo he visto. Yo vi la máquina. ¿De qué está? Es aditiva, es como una impresión 3D, pero Ajá. en vez de luz en resina, es láser en polvito metal. de metal. Está bien costoso, ¿no? Sí, muy, muy costoso. Muy bien. Y es el metal que nosotros conocemos, es el metal que tenemos décadas usando en odontología y es muy confiable. Ahora vamos a hablar de las desventajas estéticas, porque el metal resulta que es gris, casi negro, ya oxidado es negro. Entonces ese metal tú tienes que opacarlo. Y al opacarlo estás convirtiéndolo en un material que es bien diferente a la boca. El diente es translúcido y tú estás trabajando sobre un metal opacado. Entonces colocas cerámica encima de ese metal y los resultados ópticos son un reto gigantesco. Cuando tú vas a poner una corona de metal y porcelana al lado de un diente natural, es un reto gigante hacer resultados imperceptibles. Sí, de hecho es un reto que mucha gente no puede hacer. Y para hacerlo necesitas espesores grandes de cerámica. Si tú haces el 1.5 que te dije, el 1.2, ni de pedo lo vas a lograr. Necesitas irte hasta el 1.8. Y necesitas ser un máster ceramista como Norberto Ruiz, como Oriol de la Mata. Son personas que han dedicado su vida a la metal cerámica y la realidad es que lo hacen de manera majestuosa, ¿sí? Al cual nosotros pues podemos como decir, ellos trabajan
bien chido, yo los conozco, he chaleado con ellos, pero nada más, porque es súper retador de hacer, ¿va? Y así como te digo yo, desde mi opinión, que es muy difícil para mí hacerlo, pues también es difícil para la gran mayoría de los técnicos. Si tú vas a hacer una rehabilitación completita de metal porcelana, bueno, pues podría ser que se viera todo parejo, todo culé, pero todo parejo. ¿Sí? Y entonces viene el siguiente material, ¿no? Ese material también tiene muchos años en boca. Las primeras muestras de ese material se hicieron con un pantógrafo, una fresadora manual que era maravillosa. La diseñó un señor que se llama Enrico Stiger. Y hablo de la primera que yo conocí, ¿va? Que es el Zircon Sun. Y yo vi trabajos con el Zircon Sun hechos maravillosos. De hecho, yo me tocó hacer con el Zircon Sun trabajos bien bonitos, pero sí tenía que ser fresas nuevas, tenías que fresar con toda la calma del mundo. Y si era posible realizar restauraciones con un nivel de precisión muy bueno, muy muy bueno. Y así fue como la odontología empezó a conocer a la zirconia. Cuando llegó a nuestras manos empezaron a decir que la zirconia iba a desplazar por completo al metal. Le decían del metal blanco. Nosotros estuvimos a punto de tirar nuestra centrífuga y nuestro soplete, que era lo que usábamos en ese momento, pero dijimos, no vaya a ser que se nos haga falta soldar algo, entonces bueno, tiramos y compramos una fresadora, ¿no? Y esa fresadora pues funcionó durante varios años y eventualmente esa fresadora se fue cambiando de ser manual a ser una fresadora automatizada, una fresadora digital. Y esa fresadora digital permitía que tú diseñaras en la computadora estructuras y entonces esas estructuras pudieran tener todas las características ideales de soporte, con la gran ventaja de que era güero, era blanco. Exacto. Sí, pero era de silicona. Con la ventaja de que hasta Mario puede fresar en esto. Hasta yo puedo usar. Porque te platico. cuando tendremos Culero. una historia ahí cuando No mames, ya ni me acordaba. Pues haz de cuenta que había alguien que se dedicaba a fresar aquí, ¿no? En el pantógrafo, porque no fue hace tantos años, hace que unos 10 años. No, mucho menos. 7 años. No, tampoco mucho, No. 7, 6 años. más o menos. Y entonces, esa persona que se dedicaba a fresar, güey, se me acaba de dar la compa, que se dedicaba a fresar, pues fresaba metal, fresaba zirconia, y lo hacía muy bien. Y hubo un par de ocasiones en las que yo tuve que fresar porque no estaba esa persona o porque el trabajo, ya sabes, es de fin de semana. Y entonces, pues me tocó fresar una restauración. Y aquí este cabrón es el que se encargaba de ajustarlas y de calibrarlas. Y llegué el lunes bien contento. Dije, cabrón, ¿cómo nos fue? Platícame, ¿cómo te fue? Me volteé a ver así bien serio y me dijo, Doc, no deje la cerámica. Lo suyo es montar cerámica. Montar cerámica. Y yo, qué culé. Sí, estuvo muy gacho. Y ya me dijo que sí le batalló mucho para ajustar interno, ¿no? Ok, pero no se desechó el trabajo. Hombre, no, nomás le batalló, chilló tantito, pero jaló al final. No, pues es éxito. Sí, ahora viene la parte técnica de la zirconia, así que es media densa. Vamos a hablar que la zirconia es un elemento químico que tiene como número atómico el 40. Está situado en el grupo 4 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es ZR. Es un metal duro, resistente a la corrosión, similar al acero. Eso quiero hacer énfasis, que es metal. Porque te dicen, una restauración libre de metal y te catalogan la zirconia. La zirconia es metal. Ahora, cuando hablamos de la zirconia que usamos en el laboratorio, en los trabajos dentales, nos referimos no a la zirconia, sino al dióxido de zirconio. ¿Sí? Y esta cerámica es obtenida mediante de un proceso que se llama cloración deductiva a través de un proceso de Kroll. Un proceso con cloruro y magnesio y electrólisis se obtiene el zirconio. Para mejorar las propiedades cerámicas se le añaden elementos como el itrio. Esta zirconia está estabilizada con itrio y tiene una fusión muy alta, una temperatura mucho más alta de fusión que el metal. La cerámica estabilizada con itrio es lo que en odontología nos referimos como zirconia dental. Entonces, dióxido de zirconio estabilizado con itrio. Y esto le da unas propiedades de ser resistente a la tensión, de retener fracturas. ¿Sí? Vamos a pensar, tiene dos fases, una fase monoclínica y una fase tetragonal. En presencia de tensión, esa forma tetragonal se transforma en monoclínica, digamos que se expande para detener las fracturas. Es lo que hace que la zirconia, aunque es muy rígida, pueda detener cierta cantidad de fracturas. Esa posibilidad de cambio que hace que absorba y disipe las fracturas.
pero tiene un problema bien importante. Bueno, tiene dos problemas bien importantes. El primero, lo mencionamos hace un momento, y es el hecho de que no soporta como el metal a la cerámica. No tiene los 4 mecanismos de unión que existen entre metal y porcelana. Solamente tiene uno, fuerza compresiva. ¿Sí? Y eso hace que todo dependa del diseño de la estructura. Si tenemos un gran diseño, podemos tener muy buen soporte de cerámica. Pero para tener un gran diseño hay que conocer de diseño, hay que conocer de soporte, hay que conocer de resistencia estructural del material cerámico. La verdad es que volvemos al tema de que hay que quemarnos las pestañas. Si tú eres un técnico que solamente toma el pincel y le pones encima la zirconia, pues ahora entiendes por qué tienes fracasos tan frecuentes y tan grandes con la zirconia. Ese es el primer gran problema que hay que saber, ¿no? Que hay que diseñar de una manera mucho más estricta que la metal porcelana. Y el otro problema, que es aparte de la deslaminación, son las fracturas. ¿Sí? Porque si bien es cierto que la zirconia tiene 1300 megapascales de resistencia estructural, también es cierto que gana agua con el paso del tiempo y los... Con el paso del tiempo, evita eso. Con el paso del tiempo y los años, la cerámica gana agua y pierde hasta un 40% de su resistencia estructural. Entonces hablamos de que la mejor zirconia bajo la mejor de las circunstancias de fresado y el mejor protocolo tiene 1300 megapascales. Con los espesores de conectores por lo menos de 3x3, de 4x4, tiene 1300. Pero esos 1300 quítale el 40%, pues te queda como 700 más o menos. Lo cual es muy bien porque dijimos que el diente tenía 100, 120. Pero cuando estamos hablando de puentes, de férrulas que están soportando esa torsión de los dientes, es ahí donde la puerca podría torcer el rabo y donde muchas veces encontramos fracturas en los conectores después de ese tiempo, de 3 a 7 años. Y tú dices, cabrón, con el metal no me pasaba eso. Pues no, papá, pero con la zirconia sí. Entonces es un material mucho más chiqueón que el metal, mucho más delicado en sus protocolos. Ahora, tener calibrado tu fresadora para que el ajuste sea tan bueno como el del metal, también es todo un reto. Ya hablamos de mantenimiento de fresas, que estén las fresas siempre nuevas, hablamos de calibración, pero para calibrar tu máquina dependes de los insumos del fabricante. Le das unos bloques de calibración que muchas veces no hay. Es, cabrón, si no hay bloques, ¿cómo chingados calibro mi máquina? Y es un gran pedo, o sea, no te puedes meter tú a moverle porque estamos hablando de décimas o milésimas de milímetro. Entonces, dependes mucho del fabricante. Y metal porcelana, pues no, ahorita no hay oxígeno, pero podemos colar con la inductora y podemos hacer un montón de metal. Entonces, resulta que la zirconia ni bueno ni malo, pero representa un reto mayor. Aparte de conocer el insumo del fabricante, también es necesario por la distorsión. Sí, claro, totalmente. La distorsión, sí. Porque sí. La zirconia hecha polvito y aglutinada tiene una densidad diferente a la zirconia sinterizada. Esto pues nos distorsiona volumétricamente. Es una herradura de 12 unidades y dices, nombre sea de Dios nuestro Señor, y te avientas un pan completo porque tienes que dejar sólido del centro, tienes que pararla, tu horno tiene que ser un súper pinche horno para que caliente poco a poquito y de manera homogénea. Y estamos de acuerdo que es un súper reto la zirconia, sí. ¿No? Pero bueno, es un material maravilloso. Pero volvemos al tema. Si yo tuviera que poner un fijo de 3 unidades en el segmento posterior, yo escojo 10 veces metal sobre zirconia. ¿Por qué? El metal ya sabemos cómo funciona. Y porque allá atrás las cargas son increíblemente fuertes. Y porque no es lo mismo ahorita que en 10 años. Y porque yo no quiero que en 5 años mi paciente va a llegar con el puente partido a la mitad. ¿Sí? Aparte, qué pinche necesidad de que atrás sea color diente totalmente translúcido. No hay necesidad. La verdad es que es más como anhelos necios de ciertas personas, ¿no? Y hasta ahí mi reporte, Joaquín. Estamos hablando de los materiales que sirven para ferulizar dientes. Metal, para prótesis múltiples y zirconia. Hay otro material que también sirve para ferulizar, que es el disilicato de litio, pero sus indicaciones son bien estrictas. Prótesis fijas, cortas de 3 unidades de canino a canino. Nada más. Puedes usar como pónticos laterales y centrales, pero de 1 unidad. Y el fabricante te dice, no soporta mayor carga que esa.
Ahora, una cosa es lo que te diga el fabricante y otra cosa es la que te avientes, ¿no? De hecho, bueno, hay fabricantes que te dicen que hasta premolares. Ok, bueno, te quedas del tiro, te digo, claro, dice premolares, ¿no? Pero volvemos al tema. Sí se aguanta 2 milímetros de metal porcelana, pero mientras menos te acerques a los 2 milímetros, más soporta. Y es que muchas veces las cargas oclusales no están controladas. Entonces sí lo puedes hacer a 3 unidades, pero te lo estás jugando en la medida que te vas acercando a caninos y a premolares como pónticos. ¿Bien? Fíjate que yo al principio le dije a Leder, cabrón, tenemos que hacer que esto parezca más plática que clase, pero no lo puedo evitar, cabrón. Estoy cableado así. Entonces el disilicato de litio, que es como el tercer material que vamos a tocar, es muy versátil porque tiene una ventaja que no tienen los otros dos materiales y es predominantemente adhesivo. Su manera de colocarse en boca es por medio de adhesión y de resinas. Y si recuerdan lo que platicábamos al principio, la adhesión es lo más parecido que tenemos para devolverle al diente esa función que tenía cuando estaba intacto. Porque nos pegamos a esmalte, nos pegamos a algunas pequeñas porciones de dentina y esa adhesión tiene un muy buen pronóstico a largo plazo. Y ese funcionamiento está comprobado que se parece mucho al diente natural. Por eso me gusta mucho el disilicato de litio, aunque es 380 megapascales y es una restauración hecha de vidrio y el vidrio es muy rígido y muy delicado. Al ser muy rígido y muy duro, con el antagonista es más salvaje que el diente natural. Y al ser muy rígido también, cuando hacemos restauraciones súper delgadas, que es como lo que está de moda hoy día y es lo que buscamos evitar desgastes, tú necesitas manejar un eje de inserción muy uniforme. Si dejaste algún chipotito, algún angulito línea que no tallaste con tu fresa, entonces cuando insertes esa restauración se va a fracturar, sobre todo si manejas espesores de 1 de 2 décimas. Entonces es un material que requiere mayor destrucción que el otro material que nos falta hablar, que es la cerámica. Digo, la resina. La resina es flexible. La resina se parece mucho más a la dentina. La resina es mucho más gentil con el antagonista. Cuando tú pones a trabajar un diente natural contra un diente de disilicato de litio, el que se va a desgastar es el diente natural. Cuando tú pones a trabajar un diente natural con una resina indirecta que ha sido tratada térmicamente, se desgastan muy parecido. Más se desgasta la cerámica, digo la resina, que el diente natural, pero es más o menos compatible. Entonces me gusta más la resina para gran cantidad de restauraciones. La conclusión entre esos 3 materiales es, pues tienes que primero adoptar una filosofía de trabajo. En mi caso, mi filosofía es aditiva y adhesiva. Si tu filosofía es friccional y reponer dientes ausentes con puentes, tendrás que pensar en materiales que tengan resistencia estructural, como el metal o como la zirconia. ¿Sí? No hay material bueno ni malo, es bueno que conozcas las características de cada uno, es bueno que te empapes de ese material, que te pongas a platicar con tu técnico. Un día aparécete con cerveza y platiquen de esos temas que tú no dominas como clínico. Y tú como técnico también es bueno que platiques con el clínico acerca de en qué lugares te gustaría que preparara más, en qué lugares te gustaría que indicara materiales que fueran más resistentes. Porque al final de cuentas, lo que nosotros buscamos es el bienestar del paciente. Y en vez de vernos como rivales, técnico y clínico, pues deberíamos vernos, como dijimos al principio, como cómplices. Y juntos llegar a ese resultado ideal para el paciente. Porque un paciente feliz es un paciente que va a tener trabajo para ti y para mí, para todos. ¿No? Sí. ¿No? ¿Cómo ves? Bien. ¿Algo que agregar? No, sí estoy bien. No, pues como dices, o sea, aquí lo esencial entre clínico y técnico es la comunicación. Indudablemente. Y siempre tiene que ser comunicativo nuestra relación. La forma de trabajar y todo debe de basarse en la comunicación. Y pues a mí me encanta esto de la elección de un material que favorezca el diagnóstico, no al bolsillo. Normalmente las técnicas, normalmente no aplican en todo caso, pero normalmente las técnicas con materiales menos costosos implican más tiempo y más destreza de trabajo. Entonces, colegas técnicos dentales, recuerden que no somos depósito dental tampoco, no vendemos materiales, vendemos nuestro trabajo manual, nuestra manufactura, la transformación de la materia. Entonces... tu cerebro, cabrón, también.
Sí, pues. Tus horas de estudio, Toda nuestra preparación, llámese teórica o práctica, y no podemos basar, debe de ser un factor, pero no podemos basar o fundamentar nuestros precios o costos en el costo de los materiales. No, pero mira, ni te estreses. Ahí te va. Yo lo aprendí así. Una vez una amiga me dijo, es que todos los hombres son unos cabrones. Sí, cierto. Y yo le contesté, ¿no será que tú te fijas en puro cabrón y que tú atraes puro cabrón? Así también yo te digo, hay mucha gente allá afuera buscando lo más barato, es cierto, pero no todo el mundo es así. Hay un grupo de dentistas allá afuera muy conscientes del valor de su trabajo, que diagnostican e indican de acuerdo a lo ideal, no de acuerdo al bolsillo. Para ese grupo de dentistas está el laboratorio a sus órdenes, ¿sí? Y aquellos dentistas que buscan trabajar con la cartera, hay otras propuestas de solución para ustedes. Están otros colegas técnicos dentales que sí están dispuestos a dar las nalgas. Adelante, vayan con ellos. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Si mandas conmigo, te va a costar más caro. Si mandas conmigo, vas a estar más seguro. Si mandas con Álvaro, te va a costar más caro. Si mandas con Álvaro, vas a estar más seguro. Si vas con el Chairas a su cochera, te va a costar más barato, pero vas a pagar lo que te faltó pagar en dinero, lo vas a pagar con tiempo o con repeticiones y con vueltas. La decisión es tuya. Tú sabes cómo quieres trabajar. Pero así como allá afuera hay pacientes que buscan lo mejor, también allá afuera hay dentistas que buscan lo mejor. Ni te estrés, yo no gastaría una gotita de saliva con COVID en convencer a alguien que busca lo más barato. Sí. O sea, yo no tendría por qué justificar que cobro por lo que sé. Yo doy un servicio final. Si a ti te gusta, si perteneces a ese nicho de mercado, bienvenido, eres parte de la familia. Y si no, también, que Dios te bendiga y que te vaya muy bien con tu técnico dental. Así de fácil. ¿Algo Ya que nada, agregar? nada más decir que pues para todos hay. Así como hay dentistas que cobran muy barato, también hay técnicos que cobran barato. Así como hay técnicos que cobran caro, hay laboratorios que cobran más caros que nosotros. Entonces, pues vayan. Si les gusta pagar poco, pues vayan con los que pagan poco. Y chance y les ofrecen algo bueno, de calidad. Es muy posible que no. Ajá, es muy posible que no. Es posible que después vengan a nosotros y sea un gasto doble. O sea, les salga más caro por buscar lo barato. Este es otro tema, de los costos, pero una introducción es bien sencilla. Tenemos ya muchos años dedicándonos a esto. Tenemos más de una década haciendo laboratorio dental y es un modelo de negocio que ya hemos estudiado en base a los costos. Y lo que ocurre, los errores que cometen nuestros colegas de recién incursión a este gremio, es que sacan los costos del material. O sea, dicen, a mí me cuesta los gramos de cerámica y de metal tanto, entonces pues estoy en mi cochera, no pago renta, estoy utilizando las cosas que tienen en mi casa, pues no pago tampoco eso. Estoy yo solo, entonces no pago sueldos, no pago impuestos, ni de pedo pago impuestos. Entonces, pues, yo digo, me gasto tanto, pues yo puedo cobrar tanto. Y dan un precio que es inferior a lo que me cuesta a mí hacer una restauración. ¿Sí? El tema es la profesionalización del gremio. Esa persona inconstante que está en su cochera, que está un día sí y otro día no, que con el mismo cuchillo que corta el flexo se corta el lonche, es una persona que te va a dar un servicio con determinada calidad. En el momento en el que esa persona quiera empezar a profesionalizarse, quiere empezar a contratar colaboradores, quiere empezar a tener carga social de esos colaboradores, quiera dar salarios dignos, que entonces dices, cabrón, entonces se me va haciendo más grande la bola de nieve y se dan cuenta que no pueden cobrar lo que cobraban. De hecho, Eder y yo tenemos una plática de colegas que ponen su laboratorio que digo, no mames, cabrón, pues hay que mandarle nuestro trabajo porque ese cabrón está vendiendo más barato que lo que nos cuesta a nosotros. Sí. Pero pues ni de pedo los resultados son igual.
Y pues es una ecuación, no es como que nos estemos haciendo ricos cobrándoles lo que cobramos, simplemente cuesta lo que cuesta porque está directamente relacionado no al costo del material, sino a los gastos que giran en torno a la operación para entregarte ese trabajo en el tiempo y la forma en que te lo entregamos. Sí, el costo operativo normalmente. Bueno, voy a ser sincero, te das cuenta tarde. Y No, y es que volvemos al tema. te das cuenta tarde que los costos operativos son de... Cuando quieres dejarlo de hacer con tus manos. Volvemos al tema que decía Mario, o sea, en la escuela no nos enseñan a cobrar. Entonces, pues tú más o menos ahí dices, pues tanto. Y dices, ya cuando te pagan y dices, sí sale. Pero ya cuando en realidad te pones a hacer números, como dices, ya tarde, cuando ya planeas crecerte tú como laboratorio de pues más gente, más esto, empiezas a hacer números y dices, cabrón, pues ya vi que no me salía tan chido como yo pensaba. Y hay una clase ya administrativa de laboratorio en la escuela. Sí, pero dista mucho de ser la realidad. Pero el programa, digo, hay maestros buenísimos de esa clase, como el doctor César, por mencionar uno. Claro. Pero el programa se centra más en el diseño de un laboratorio. Si te enseñan a soñar en tu laboratorio ideal, yo recuerdo las normas de licencia y hermoso. Y seguridad también, muy bueno. Pero como dices, Eder, ahí podría caber la administración económica de un laboratorio. Sí, pero ¿sabes cuál es el pedo? Y el pedo yo creo que también es el perfil, ¿no? Porque quienes nos dedicamos a la técnica dental no somos... Yo ahorita ya sí, pero antes no sabía hacer lo que sé hacer ahora en Excel. No somos personas en Excel y en el banco. Sí, o sea, no somos personas que nos caractericemos por ser buenazos manejando finanzas. Exacto. Más bien nos parecemos como a los músicos, güey, son más bien artistas y rock and rolleros. Y una vez me dijo el doctor Martín Parra, tienes varias opciones. O te envicias del dinero, o te envicias del equipo, o ya te envicias del trabajo. Y de las tres tienes que huir. O sea, y creo que lo que dices que nos parecemos a los músicos, creo que a eso se refería Martín Parra cuando me decía del equipo, ¿no? Que nos podemos enviciar equipando el laboratorio y de repente, como dices, no somos precisamente los mejores ejecutivos financieros y vale madre. y decía Martín Parra que precisamente era su vicio, pues, ¿no? El equipo, ¿no? Que yo compro todos los juguetes que me ofrecen y que me gustan y la chingada. Está bien. El Martín es muy bueno, sí, pero yo conozco colegas que dicen, cabrón, es que me está yendo muy mal. ¿Y cómo sabes que no te está yendo muy mal? Pues es que no me alcanza. Y dices, güey, cabrón, para cuando no te alcanza es que ya valió ver. Tú tienes que saber desde el principio cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de tu bolsa referente al negocio. Y ese es otro tema. Por cierto, una pequeña pausa comercial. Hay mucha gente que comenta nuestros videos, hay mucha gente que comenta nuestros episodios. Y si se fijan, si han tenido la paciencia de escuchar el episodio completo, pues durante el mismo surgen como ideas de nuevos episodios. No, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto otro. La verdad es que si hay cosas que no se nos han ocurrido a nosotros o que nosotros mencionamos y resulta que sí serían útiles para ustedes, en el comentario sería fabuloso que lo colocaran para nosotros decir, mira, yo quiero hablar de implante la siguiente vez, o quiero hablar de administración, o quiero hablar, ya se me olvidó que otro día hemos dicho, pero resulta que hay personas que quieren que hablemos de este otro tema que ni siquiera habíamos considerado. Que ni siquiera nos pasa por... Y sin ningún pedo, porque tenemos la libertad de que nosotros estamos hablando de lo que nosotros pensamos. O sea, ni siquiera tiene que ser verdad. Realmente, el único requisito que necesita es que sea nuestra opinión. Y listo. Entonces yo lo que sí te prometo es que si me sugieres un tema, pues yo te voy a hablar de ese tema desde mi trinchera, desde mi punto de vista y desde las de estos dos cabrones. ¿Va? Acá de que si no sabemos, pues le seguro, ponemos. No mames, de que nos vamos a quedar callados ni de pedo. No. Bueno, no. Ahora ya no, porque ya no lo editas y ya le subiste a su micro. Ahora que ya me escucho, pues ya voy a hablar más. Sí, y si no lo sabemos, pues nos damos la tarea de investigar. Buscarlo, claro. Y ver y hablar y sobre el tema. Y a veces, pues vamos a llegar con el. Pues yo entendí esto. Siempre. Sí, pues es que siempre hablamos de nuestra verdad. Por detrás de todo esto siempre ve implícita esa frase, de hecho, ¿no? Pues yo entiendo esto de
esto que es vivir y respirar y comer y... Es nuestro punto de vista. Mi verdad. Pues muy bien. Pues esto fue Chaquetas Dentales en su 7ª edición. Nos despedimos, nos queremos. Saludos a todos.